Impuestos sobre la mesa. Quédense porque este tema les va a interesar. Vamos a conocer cuáles son los impuestos que nos comemos. ¿De qué hablamos? De productos de primera necesidad que, claro, llevan impuestos y esos impuestos se trasladan a precios directamente. Pero ¿qué porcentaje de ese valor está afectando directamente los impuestos que Javier Milei, cuando asume como presidente, habla permanentemente de querer sacarlos? ¿Cuál es esa carga impositiva? Han hecho un trabajo extraordinario y la voy a convocar a Nicole Pisani Claro, economista, justamente quienes llevaron adelante, representante de FADA, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, este análisis de manera además muy práctica de cuáles son los impuestos que tiene, por ejemplo, el pan, por ejemplo, la carne, por ejemplo, la leche. Gracias por este contacto, Nicole, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto estar acompañándolos. Bueno, vamos a empezar a repasar, si te parece, con las mismísimas placas, para que vos nos cuentes cómo llegamos a este valor. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del pan, de la carne o de la leche, más o menos hay afectados un 25%. O sea, de estos 4 pancitos, hay un pancito que son impuestos, un 24% representa impuestos. ¿Esto es mucho, es poco en relación a otros países y qué impuestos conlleva? Cuando estamos hablando de alimentos básicos, como bien decías, pan, carne, leche, el peso de los impuestos es significativo. Estamos hablando que un cuarto, o sea, 1 de cada 4 pesos que pagamos en estos productos son impuestos. En este caso estamos viendo lo que es el precio del pan y cómo se componen, ya que además de lo que es impuestos, tenemos los propios eslabones de la producción, como el trigo, el molino, la panadería, que participan en el precio final que pagamos los consumidores. Si miramos Argentina frente, por ejemplo, a países de América Latina, tenemos diferentes estudios en donde miden ya lo que es la presión tributaria como porcentaje de impuestos sobre la actividad económica, sobre lo que es el PBI, y ahí Argentina está en el segundo puesto. O sea, tenemos claramente una carga tributaria muy alta en donde se desincentiva la producción y con ello también mayor generación de empleo, por ejemplo, o mayores inversiones. Ajá. Y dentro ya de yendo esos... a... Sí, no, seguí. Tengo tantas preguntas, Sí, Nicole, para sí, hacerte. lo que mencionabas de qué impuestos son los que hay detrás de estos alimentos, o sea, qué impuestos comemos, digamos, cuando estamos con el pan, la carne y la leche, principalmente lo que es IVA a nivel nacional y entre todos los impuestos, y luego tenemos también lo que es ingresos brutos en las diferentes provincias. O sea que con una modificación del IVA que se está trabajando, ¿no? Se está tratando, por lo menos la información que nosotros tenemos de que pueda reducirse este impuesto, los alimentos, al menos estos alimentos debieran bajar de precio. Bueno, ese será otro tema, pero sí es muy claro el impacto que tiene estos tributos. ¿Ha sido siempre así? ¿O desde que se instala el IVA en la Argentina, que la verdad que no me acuerdo el nombre, pero digo, ¿siempre tuvo una carga impositiva muy grande? Bueno, nosotros hace ya 5 años que hacemos esta medición, cada 6 meses, y la realidad es que la estructura tributaria de nuestro país no ha cambiado con el tiempo y el peso de los impuestos en los alimentos se mantiene más o menos estable, o sea, siempre rondamos entre un 22, 23 hasta el 26, 27% del precio que pagamos los consumidores se va en impuestos, pues es explicado por los impuestos. Y esto, como bien decías, tiene que ver mucho también con el IVA, que es un impuesto ya con larga existencia, en donde los alimentos pagan o el 10,5%, como puede ser en el caso del pan y la carne, o el 21% de IVA, como puede ser en el caso de la leche, y sería el punto por el cual empezar a trabajar si quisiéramos reducir, digamos, un poco este peso que están teniendo los impuestos. Cuando uno lo ve en placas, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y es así, vos ves realmente la ponderación, la relevancia que tienen esos impuestos dentro de lo que es el precio final. Y recién mencionabas, o sea, somos el segundo país con mayor carga impositiva en alimentos. ¿Quién es el primero? Y no sé si hiciste un análisis de Sudamérica o estás hablando a nivel mundial.
Bueno, eso es un relevamiento que hace el Banco Mundial en donde ve diferentes países de lo que es Latinoamérica y en el primer lugar se encuentra Brasil. Estamos muy cerquita uno atrás del otro, digamos, entre Brasil y Argentina. Justamente, y ahí es esta diferencia. O sea, Argentina está en el segundo lugar, en torno al 25-26% de presión tributaria, y Brasil tiene 2 o 3 puntitos por encima. Ahora, chicas, es impresionante, les quiero sumar a mis compañeras, el impacto que tiene en la canasta básica de alimentos, ¿no? Porque estamos hablando entre un 20 y un 30% que te modifica la alimentación de un mes. Me parece que en eso también, y le pregunto a Nicole, es un poco a donde apunta el análisis, ¿no? Digo, el impacto que tiene y lo que podría modificarse si hay una modificación de esos impuestos en la Argentina. Sí, exactamente. El estudio lo que busca también es clarificar un poco qué hay detrás del precio de los alimentos que consumimos y en ese sentido marcar, bueno, que arrancando, por ejemplo, con una revisión de lo que es el IVA, podemos claramente reducir un poco la participación de los impuestos en el precio y con ello también impactar en los precios, ¿no? En reducir el peso, los precios que pagamos por estos alimentos. Siempre lo que se dice, Nicole, es que cuando baja el dólar o bajan algún impuesto, después no se traslada a precios, ¿no? Lo pregunto porque el gobierno nacional está analizando una gran reforma tributaria y, bueno, lo estás diciendo vos y lo sabemos todos, el IVA es como el impuesto que paga desde el que menos tiene hasta una persona adinerada. Muchas veces lo que sucede es que después no lo vemos reflejado en el precio en particular a una baja del dólar o a cuestiones que puedan llegar a tener que ver con los impuestos si se modificaran. La realidad es que se empieza también a ver cómo se contiene de cierta forma o se desacelera en este caso lo que es hoy por hoy la inflación y eso hace que los precios no sigan subiendo. Hay que tener en cuenta también que no solo tenemos impuestos detrás de estos precios, sino también tenemos muchísimos costos de producción. Por ponerles un ejemplo, en el caso de la leche, estamos hablando que un 26% son impuestos, pero hay un 67% de costos que son necesarios para producir desde el tambo hasta el sachet de leche que compramos en la góndola y que esos costos también van siendo afectados por movimientos del dólar, por movimientos o por el alza del valor de los insumos que se utilizan, que está muy vinculado a la inflación, entre otras cuestiones. La nafta también, ¿no? Claro, sí. Estaba mirando también el impacto de los impuestos en otros bienes y en algunos casos, por supuesto que lo supera, pero lo más fuerte es que estamos hablando de bienes de primera necesidad, de alimentos, además muy necesarios. Nicole, gracias por este contacto aquí con Central de Noticias. Por supuesto que vamos a seguir el tema y el próximo informe también lo vamos a compartir y a mostrar. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto haberlas acompañado. Un gusto.